que sí, porque te pasás por algún hueco. Bueno, Amalia dice que me lo manda, así que esta vez no va a poder ser. Listo. Y después ya cuando sea, eso le digo a todos, por ahí se puede hacer incluso en un horario que no sea el, el que tenemos, como quieran, porque en realidad eh, forma parte, pero más forma parte de toda la parte radiológica que la de tomografía, porque es muy raro que vos estés al lado cuando se hace una Ah, tomografía. sí. Entonces, pero sí, como parte de la formación es muy importante, porque ella habla no solo de la legislación, sino de los derechos que asisten. ¿Entendés? Mm. Entonces te dicen, no, pero si a vos te dicen que no en el servicio, vos te defendés así, decís esto. Y ¿cómo se llama? Y está bien, porque está justificado y ella es jefe de servicio. Mm. O sea, sabe lo que dice, no dice boludeces. Así que bueno, eso. Bueno, mientras termina de llegar gente, aprovechamos para hacer estas informaciones parroquiales. Claro. Y yo mientras busco las cosas que vos querés que yo dé, que yo no sé ni cuáles son, pero bueno, dale. A ver. No, por si tenés alguna de calidad de imagen. Sí, tengo una de calidad de imagen, pero es un chocolatazo terrible, así que la puedo dividir y dar la segunda parte nada más. Así que ahora me voy a fijar en eso. Y tengo otra de chimentos, pero bueno. A ver, qué difícil que es esto. Esto de hacer engendros mutantes es más jodido que... Nosotros que siempre tenemos todo prolijito, ahora tenemos un quilombo de la puta madre, y no culpa nuestra. Digo yo, va. Acá. Bueno, Y a ver. es la clase. Sí, así. Tengo una de reconstrucción integrativa que falta. Bien, bien. Acá tengo otra de rendering y Ah, aplicaciones especiales. Esa es muy la importante. de rendering es la de post-procesamiento, la que les da esas imágenes locas de... Sí, lo que pasa es que la de rendering tiene el tema cerebral de Mm. contraste y es muy importante, porque eso se hace. A ver, yo tengo fotos buenas de eso. Y ahí está, evaluación de densidad ósea, cómo se hace, lo que mide, aplicaciones de doble energía, cómo es la doble energía y con las fotos correspondientes, proceso de punción, tengo, las adquisiciones distintas de cortes, imágenes 3D, cómo se sacan las imágenes 3D, pu, pu, Bien, pu, bien. pi, pi. Vale. Ahí hay todas fotos por todos lados. El MIP, el VR, que eso ya vimos, pero ahí está hecho con fotos que me afané de Siemens. Después está las soluciones de radioterapia, que viste el otro día Sí, algo, ayer. Mm. que tengo unas diagramitas que son espectaculares. Eh, Después el tomosíntesis, después planificación en radioterapia, cómo se hace con CT, eh, las guías de onda en tubo de tomógrafo, tomosíntesis, ya vimos, pu, pu, pu. Bueno, les puedo dar eso si quieren, pero eso es, eh, qué sé yo, angiotomografía, cómo se hace, cómo da, y las fotos de la angiotomografía, PET y todo eso. Bueno, son todas Bueno, esas igual cosas. PET lo van a ver cuando vean. No sé si lo van a ver. ¿Querés que te diga? Yo estuve indagando eso y no sé si lo van a ver tanto. Ah, La parte de fusión es el problema. mm. Bueno, ¿cuántos somos? 15 menos 2, 13. ¿Está bien? Estarían faltando algunos por ahí, dando vueltas, pero Bueno, a eso ya no les toma el examen y listo. Se caguen. les largamos un cacho. Esperá. Ahí Eh, está. compartir. Pantalla completa, compartir, ocultar. Acá.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Perfecto. Bueno, algo ya habíamos charlado sobre calidad de imagen y siempre decimos que cuando hablamos de calidad de imagen decimos que tenga una calidad como para poder hacer un diagnóstico. Y a eso en la jerga se le suele decir calidad diagnóstica. O sea, no estamos diciendo que la imagen sea linda, sino que sea útil. Y el ser útil es... Jorge, una cosita, dame un minuto que tengo un tipo del ANMAT, yo mientras tengo que hablar con él, ¿sí? Dale, sí. ¿Estamos de acuerdo entonces? O sea, estamos hablando de calidad diagnóstica, no necesariamente que tenga que ser perfecta. Y como ya estuvimos charlando en TDI 1 y también charlamos acá, el gran compromiso siempre está vinculado con que obtener una buena imagen está muy, 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 muy emparentado con aumentar la dosis. Y como tener una buena imagen es lo que necesitamos, pero que tenga una buena dosis, o sea, que sea mucha, es lo que no queremos, generalmente uno habla siempre ahí de una situación de compromiso. Cuando decimos compromiso es poder evaluar para qué calidad de imagen indispensable tenemos una mínima dosis, ¿sí? O sea, siempre la idea es minimizar dosis. Bueno, dentro de la calidad de imagen hay una cosa que está relacionada con la nitidez, que es los bordes nítidos, que es lo contrario a lo que hablamos de borrosidad. O sea, uno cuando define la calidad la define por su nitidez. El PSF y el MTF son dos formas de medir distintas propiedades de los equipos. El contraste es lo que hablábamos de cuán distinto puedo ver los tejidos en función de o los coeficientes de atenuación, o la forma en que adquiero, o la forma en la que ventaneo. Y el ruido, que es esa cosa inevitable que está por ahí dando vuelta, molestando, y no tengo forma de evitarlo. ¿Sí? Entonces es minimizable, pero no puedo decir, che, yo tengo una imagen sin ruido. ¿Por qué habíamos dicho eso? Porque el ruido, o sea, hay distintos tipos de ruido, ¿no? Pero el ruido, el primero de todos en cuanto a el haz de radiación, cuando se genera el haz de radiación, hay fluctuaciones estadísticas de cantidad de fotones generados, entonces eso hace que inevitablemente ya de movida por cómo se fabrica el haz de rayos X, haya un ruido presente siempre. Después estará por lo que pasa cuando atraviesa al paciente, después pasará por los detectores, después pasará por la línea electrónica y después pasará por todas las cosas que quieran. Pero hay uno que tiene que ver con cómo está fabricado el haz de rayos X, que ese seguro me lo tengo que bancar. Entonces, pregunta, como hicimos en algunas otras diapositivas, en otros PowerPoint. ¿Cuál es el problema? Obtener imagen de calidad diagnóstica. Eso quiere decir, tengo que optimizar la calidad. ¿Qué queremos decir con optimizar la calidad diagnóstica? Lo que estuvimos charlando recién, que se registren los detalles de las estructuras del paciente. O sea, tengo que poder ver las estructuras del paciente para poder hacer un diagnóstico. Obviamente, la exigencia o el desafío más grande va a estar en dos cosas. ¿Se imaginan cuáles son? ¿Qué tipo de estructuras serán las más desafiantes para detectar, para ver, para adquirir una imagen? Pueden abrir microfonito y decirme, porque yo creo que si no, tengo que correr esto para algún lado, a ver, para acá. ¿Dónde pongo esto? A ver, lo chico aquí, aquí, así. ¿Dónde tengo acá? Pusieron, uy. Ven, esto es lo que pasa. Cada vez que quiero ver lo que dicen, se me pianta la pantalla. Bueno, ¿alguien dijo algo o no dijeron nada? Si no dijeron nada, sigo preguntando. ¿Cuáles son los dos desafíos más grandes en cuanto a la estructura que quiero ver? Por ejemplo, Que no haya ruido. húmero, ¿creen que sale? Sí, ¿Por qué? por el tamaño. Bien, o sea que uno de los problemas es poder detectar cosas chiquititas. Bien, una.
Y otra cosa que tiene el húmero que no tienen otras estructuras, ¿qué es? ¿De qué está hecho el húmero? De hueso. Hueso, en el medio de tejido blando. Por lo tanto, el contraste hueso-tejido blando, hueso-músculo, es una guasada. Ese es el otro desafío. El desafío más grande, entonces, es cosas chiquititas y de bajo contraste. ¿Sí? Son dos desafíos distintos. Que sea chiquitita es un desafío y que sea de bajo contraste es el otro. Si tiene las dos, bueno, te la regalo. Entonces, ¿qué factores dijimos que afectan la calidad diagnóstica? La borrosidad, el contraste, el ruido y los artefactos. ¿De qué dependen esos factores? Algunos dependen del equipo, otros van a depender del paciente y otros van a depender de los parámetros que elijamos. Los del equipo pueden ser o porque el equipo no tiene suficiente característica, o sea, tiene limitaciones tecnológicas en la construcción, también puede ser porque esté mal calibrado, roto, etcétera, etcétera. Del paciente hay algunos que son evitables, otros no. Por ejemplo, si el paciente es más gordo o más flaco, eso ya está, lo tengo que aguantar. Pero si el paciente tiene una llave y le digo, che, sacátela del bolsillo, esa la puedo hacer, o tratar de que no se mueva, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Y los parámetros seleccionados también, es los más, digamos, los más operativos son los que más acá hay que tener cuidado porque van a depender de lo que hagan ustedes en el momento mismo de la práctica. Entonces, si ustedes generan el factor de baja calidad diagnóstica, ese es un problema que sí o sí podía resolverse. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Lo que otra vez, que la selección de los parámetros incide en la dosis que recibe el paciente, por lo tanto, optimizar va a ser obtener, esperen que corro esto para acá, para arriba. Ahí. Va a ser obtener una imagen diagnóstica minimizando la dosis. Eso es lo que vamos a decir. Y eso es lo de resolver una situación de compromiso. La situación de compromiso es dosis, calidad. Factores que van a influenciar a la imagen. Borrosidad, contraste, ruido y artefacto. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que cada uno de estos pueden ser generados por el equipo, por el paciente o por los parámetros. O sea, hay borrosidad debido al equipo, debido al paciente, debido a los parámetros. Hay contraste debido al equipo, al paciente, a los parámetros. En todos los casos pasa lo mismo. Todo junto es lo que va a hacer que se pierda la calidad diagnóstica. ¿Sí? Y perder la calidad diagnóstica es, no puedo registrar los detalles. Y los detalles no los registro o porque son chiquititos o porque tienen bajo contraste. Ahora, ¿puedo minimizar todas estas cosas que estropean la calidad de imagen? Algunas sí, otras no tanto. Entonces, debidos al equipo, debidos al paciente, debidos a los parámetros. Al equipo son características técnicas, fallas o defectos, ajustes, calibración. O sea, características técnicas, lo que dijimos antes, ¿no? Si el equipo tiene una matriz del trabajo, o sea, la matriz tiene pocos elementos, no, eso no lo puedo resolver, es así la matriz del sistema. Si es de 512 por 512, en vez de ser de 1024 por 1024, de 2048 por... Bueno, eso va a depender de cómo es el equipo. Ahora, ¿puede haber fallas o defectos? Sí, porque el tubo, acuérdense, que se desgasta, se estropea, los detectores se estropean y inevitablemente también estuvimos charlando de que había ajustes y calibraciones que se hacen en esas cosas que habíamos hablado de, ¿se acuerdan cuando decíamos de los datos crudos, los había un preprocesamiento y una calibración previa y demás? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Lo del paciente. Hay características físicas. Hay, o sea, si es gordo, si es flaquito, según dónde tengo que hacer la tomografía. No es lo mismo hacer la tomografía de tórax que una tomografía de cadera. El posicionamiento. Si yo lo ubico mal dentro del campo del gantry, el problema es mío. Pero me voy a dar cuenta cuando salga mal la tomografía. Si se mueve o no se mueve, hay movimientos que son inevitables, qué sé yo. Si es el corazón, se le mueve. No le voy a decir, señor, deje de latirle el corazón porque te vas a hacer la tomografía. Pero hay otros que sí son evitables. Por ejemplo, mantener la respiración sería fácil, un rato. Evitar que se mueva, también. Ahora, puede ser que tenga Parkinson, puede ser que sea un chico, puede ser que esté ansioso. Entonces habrá que ver si se lo inmoviliza con algún tipo de técnica, si se lo inmoviliza con algún tipo de sedación,
o si se lo inmoviliza con algún tipo de aparatito que lo ubique a la persona para minimizar el movimiento que tenga. Los implantes metálicos, obviamente, son ASTE, o sea, los tiene como implante, ¿no? Y en cuanto a los parámetros, va a haber algunos que van a estar elegibles durante la adquisición, va a haber otros que son elegibles durante la reconstrucción y hay otros que van a ser elegibles durante la edición. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre alguno de estos? Que si me equivoqué en la adquisición, poco importa lo que haga en la reconstrucción y la edición. Si me equivoqué en la reconstrucción y no tiré los datos crudos a la basura, puedo volver a utilizar el kernel de reconstrucción o puedo modificar el zoom o puedo hacer una interpolación distinta. O sea, cuanto más al inicio cometí el error en la selección de parámetro, más complicado va a estar después resolverlo. Bien, borrosidad y resolución espacial son como dos formas de mirar la misma característica. O sea, si tiene baja resolución espacial, va a tener borrosidad. Si tiene buena resolución espacial, va a tener poca borrosidad, va a ser nítido. Cuando hablamos de nitidez, hablamos de nitidez en los bordes. Básicamente, esta borrosidad o la resolución espacial o la nitidez, decimos que depende del ancho del haz de rayos X, del tamaño del punto focal, de la colimación, del tamaño de los canales detectores, que fueron un poco las cosas que estuvimos charlando ayer. Y hay otras que van a depender del filtro de reconstrucción, que este lo puedo cambiar si tengo los datos crudos, del algoritmo de interpolación, que también lo puedo cambiar, del algoritmo de retroproyección, que también lo puedo cambiar, y del tamaño del voxel, que está vinculado con la adjudicación de la matriz a la zona o de la selección del espesor de corte efectivo que habíamos hablado ayer con la selección que se haga de las filas de detectores. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora charlamos del ruido. En tomografía vamos a hablar de 3 tipos de ruido. Uno que está relacionado con el ruido estadístico, que es el que dijimos inicialmente, es el tema de los quantums, de los fotones. Ese ya está. Ese depende fundamentalmente de la estabilidad que tenga el tubo de rayos X, o sea, cuán estable es la corriente de filamento, cuán estable es la diferencia potencial en el tubo, cuán estable es el frenado, cuán estable es la generación de fotones. Pero como todo eso hay fluctuación, esto inevitable, ¿sí? El ruido electrónico tiene que ver con el procesamiento y después va a haber otro ruido que está relacionado con la forma en la que se trunca matemáticamente las adquisiciones y los valores que se adjudican. Entonces, el nivel de ruido decimos que depende de la exposición total. Exposición, ¿se acuerdan a qué nos referíamos, no? Es dosis asignada por la radiación X. Y eso va a depender de la cantidad de fotones que le enchufé, y la cantidad de fotones que le enchufé va a tener que ver fundamentalmente con el miliamper segundo. Y el miliamper segundo era la corriente de tubo durante el tiempo que estuvo funcionando esa corriente de tubo. Hay otra característica del ruido que va a depender del algoritmo de reconstrucción, del filtrado que haga y del método de interpolación. ¿Se acuerdan por qué? Esto creo que lo dijo Sofía ayer, ¿no? Creo que fue Sofía. Con lo del algoritmo. ¿Ayer? Sí. En un momento nos dijiste Creo algo que fue de... Dani. O sea, ¿cuál es el algoritmo por, cómo diríamos? ¿Qué filtro es el que sí o sí tengo que usar desde los análisis que habíamos estado haciendo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la señal caía como 1 sobre R alrededor del punto de interés? Entonces, para que eso se minimice, había que multiplicar por R, y R era la rampa. ¿Se acuerdan de eso? Del filtro de reconstrucción, el filtro rampa, que en 2 dimensiones Sí. era un conito. Bueno, ese filtro rampa, dijimos, usar la rampa matemáticamente es multiplicar por una función que no termina nunca. Entonces, esa rampa la tengo que truncar. O sea que ya ahí tengo la primera limitación. O sea, la rampa la trunco en un determinado valor y eso hace que para las altas frecuencias ya no haya intensificación.
Pero después me había dado cuenta que en vez de usar la rampa puedo hacer algo que al principio se parezca a la rampa, pero que después no. Entonces ahí era donde estaban el BAT, el Borel-Han y todos esos otros que intentaban hacer o realce de bordes, o estándar, o suavizado. ¿Se acuerdan de los dibujitos esos que habíamos visto? Sí. Sí. Bien. Y lo del método de interpolación es porque, de alguna manera, cuando tengo el tomógrafo helicoidal, el ancho de corte depende del pitch que haya elegido en cuanto a la velocidad de traslado de la camilla, pero después puedo hacer un ancho de corte efectivo en función de cómo recopilo los datos. Y puedo interpolar de distinta manera. Y de esto también hemos visto algunos grafiquitos que mostraban qué pasaba en un caso y en el otro. Después cualquier cosa lo repasamos otra vez. ¿Qué pasa con el contraste? Vamos a hacer otra vez la diferencia. Contraste en el objeto, que depende de la diferencia de atenuación de los tejidos. ¿Sí? Y el contraste en la imagen depende, obviamente, del contraste que haya tenido originalmente el objeto, pero también va a depender del nivel y del ancho de ventana. O sea, yo podría lograr que algo sea muy contrastante en la imagen, aunque no sea contrastante en el objeto. Pero seguro que si es contrastante en el objeto, hacer contraste en la imagen me resulta más fácil. ¿Se acuerdan todas las ventanitas que habíamos estado jugando con las pendientes? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, en objetos de alto contraste, que fue un poco lo que charlábamos ayer, la diferencia de números CT tiene que ser entre 100 o más de 100, ¿sí? O sea, a partir del 100 se considera que es de alto contraste. Si tenemos objetos de alto contraste y a ese objeto se le hace una tomografía, la existencia del ruido no va a afectar la calidad diagnóstica. Después vamos a ver por qué. En cambio, si el objeto es de bajo contraste, o sea, la diferencia entre los números CT de las distintas estructuras está por debajo de 100, o sea, generalmente alrededor de 10, 20, 30 por ahí el ruido me destroza la calidad diagnóstica. Es un poco lo que también decía ayer, ¿quién era? Nicole, que dijo lo de la moneda, el pasto. ¿Sí? Creo que sí. Entonces, ¿hay aberraciones en la imagen? Sí. ¿Se puede deber a qué? A un montón de cosas. Al submuestreo, que va a producir aliasing, esto lo vieron el año pasado en TDI, al endurecimiento del haz, a que haya radiación dispersa, a que haya efectos no lineales en el volumen, a que haya movimientos. Todas estas cosas se las suele llamar aberraciones y están vinculadas con los artefactos, ¿sí? Pero más que con los artefactos es con procedimientos que se hacen. Hay otros que son por distorsión, según lo que se produzca con el pitch demasiado grande, si hay superposición en el eje Z, ¿sí? Si hay errores de calibración o si hay fallas o está estropeado algún detector. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo ahora es poder decir si un equipo es bueno o es malo en la forma en la que obtiene las imágenes. Entonces se inventaron algunas, ahí dice figuras de mérito. Figuras de mérito quiere referir a cosas que se pueden medir y esas cosas que se pueden medir me dicen cuán bueno o malo es el equipo. Me permite comparar un equipo con otro, o sea, lo que genera un equipo, compararlo con lo que genera otro equipo. O sea, hago una imagen con un equipo, le mido estas cosas que están acá y se las mido al otro y entonces me va a dar, che, este equipo es mejor que el otro, esta calidad es mejor que la otra. Y esas son lo que se denomina linealidad, uniformidad de campo, la resolución espacial, que es lo que estuvimos charlando, que está relacionado con la borrosidad, la nitidez, y la resolución de contraste, que es cuán bueno piola es distinguiendo las diferencias de tono y la presencia de ruido. Para poder resolver esto, hay 3 cositas. El PSF, que es la función de desparrame del punto, después vamos a ver de qué se trata. El ancho completo a mitad de altura, que ya lo habíamos visto. Y la función de transferencia de modulación o la MTF. ¿Qué es la linealidad?
Me imagino que en algún momento cuando vieron Física 1 hicieron la práctica del resorte, esa que le cuelgan cosita y van los estiramientos del resorte son proporcionales a lo que le voy colgando al resorte. ¿Hicieron esa práctica o no? El módulo de Young. ¿Vieron eso o no? No. El módulo de Young, ¿cómo que no? Y parece que no, qué sé yo. ¿Cómo no lo van a ver? No. Bueno. Si después hay problemas y todo eso. ¿Eh? Yo voy ahora, tengo acá en mi casa tengo una balanza para pesarme todas las mañanas para ver si estoy más gordo, más flaco, más lindo, más feo. No, más lindo, más feo no, eso es inevitable. No, ya se sabe que eso fue. Pero tengo una balanza para pesarme y cuando me peso, si le pongo arriba algo que pesa 100 gramos, no me lo detecta. Si le pongo algo que pesa 1 kilo, no me lo detecta. Si le pongo algo que pesa 5.100 gramos, sí lo detecta. Entonces uno podría decir, ¿cómo? Pero si cuando le puse 100 gramos no lo detectó, ¿por qué ahora 5,1 sí lo detecta? La respuesta es porque no es lineal. O sea, a partir de un cierto valor tiene una mayor precisión que en otro valor. Eso es lo que uno miraría en esta recta fea que está acá dibujada. Estas barritas verticales con un puntito y una que parecen las naves de Star Wars, ¿no? Pero vistas verticales. Eso me está diciendo cuánto me dio el valor medido y cuánto es la incerteza en el eje vertical. Entonces, si uno mira, me da una recta y las anchuras de esta incerteza tendrían que ser todas más o menos iguales. Dicho de otra manera, se relaciona con la precisión del cálculo de los números CT en todo el rango de la medición. ¿Qué quiere decir eso? Que para los numeritos muy negativos, tiene que tener tanta precisión como para los números muy positivos. O sea, el aire me lo tiene que medir con tanta precisión como me mide el hueso. ¿Sí? Eso es linealidad. Si esto en vez de ser una recta fuera un algo que se va achicando para este lado, me estaría diciendo que para estos valores es lineal, pero a partir de un cierto valor deja de serlo. Si en vez de ser lineal acá abajo y lineal acá arriba fuera como una S, que se llama función sigmoidea, porque parece una sigma de los griegos, esta función sigmoidea me diría, no es lineal acá abajo, no es lineal acá arriba, es lineal en el medio. Ustedes vieron algo que era sigmoide o no lineal en los dos extremos. ¿Qué era? El trimestre pasado, TDI 1. Ah, la Laila. ¿Se acuerda cuando veíamos las películas? La sensibilidad, la densidad óptica, que lo relacionábamos con la transferencia entre dosis y sensibilidad y densidad. Que saturaba la película arriba, que abajo te quedaban el ruido, que en el medio tomaba la parte lineal. ¿Se acuerdan? Que decíamos que había una cosa que era el pie y que había otra cosa que era el hombro, y que en el pie no se podía usar y que en el hombro tampoco, pero que el flat panel era lineal en toda su extensión, en todo su rango, y hablábamos de la latitud y todas esas cosas. Eso no lo vieron. ¿Cómo no lo vieron? Sí que lo vieron, claro, se lo dimos nosotros. Che, a ver, si no se lo acuerdan, la próxima, el parcial no es multiple choice, ¿eh? Porque quiere decir que pusieron cualquier cosa. Claro. Sí, profe. No sé, yo no me acuerdo, qué sé yo. Sí, me acuerdo. Bueno. Ahí tienen una tomografía de un fantoma circular, cilíndrico, entonces se obtuvo un corte. El redondelito blanco de afuera es el contorno del fantoma, pero lo de adentro son zonas de interés que voy a tratar de ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué quiere decir uniformidad de campo? Uniformidad de campo quiere decir que en toda la superficie transversal del corte, yo tendría que tener la misma cantidad de ruido, los mismos niveles de número CT. ¿Por qué? Porque esto es todo de agua. Entonces me tendría que haber dado todo parejito.
Obviamente no me va a dar parejito porque hay ruido, pero lo que quiero es que los números CT y la dispersión de ruido que haya acá sea igual que en el medio, sea igual que acá abajo, sea igual que en este costado, sea igual que en este costado. ¿Se entiende lo que es la uniformidad de campo? O sea, si esto es agua, me tendría que haber dado 0 en todos lados. Tengo una distribución estadística, una dispersión estadística en función del ruido, sí. Pero entonces, si la distribución es 0 más menos 5, acá todos los puntitos que encuentro acá tienen que ser 0 más menos 5. Y acá 0 más menos 5. Y acá 0 más menos 5. Y acá 0 más menos 5. Si pasa eso, digo, che, tiene buena uniformidad. ¿Está bien? Entonces, compara el centro con los bordes, porque generalmente en los bordes está más calamitoso. Entonces, fíjense, este es un fantoma de 20 centímetros y acá dice cuál es el valor medio y cuál es el desvío estándar. ¿Ven? Que no es todo igual, pero está dentro de un rango operativo. Entonces me está diciendo, che, ¿cuál es el valor medio acá? Menos 1,6 unidades de Hounsfield. Buenísimo. ¿Y cuánto se desvía? 21,3. Ajá. Y acá arribita, menos 0,9. ¿Y cuánto se desvía? 14,8. Fíjense que el desvío en todos los bordes es más o menos el mismo. Arriba y abajo tienen prácticamente el mismo valor medio y en los costados también tienen el mismo valor medio. ¿Se entendió lo que es la uniformidad de campo? O sea, me tengo que asegurar que en cualquier lugar que la persona tenga agua, o sea, la tiene en el borde de la panza, o la tiene al lado de la vértebra, o en el medio de las tripas, me tiene que dar el mismo número CT. Esto es lo que está planteando acá. La uniformidad de campo se cuantifica a partir del desvío de máxima entre el valor medio del número CT del área central, que es esta que está acá, y la de las regiones periféricas. La uniformidad de campo varía, no debería, pero varía con el diámetro. O sea, que si el paciente es más grueso o si es el tórax en lugar de ser la cabeza, la uniformidad de campo cambia. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá se hace con un fantoma de 20, que estaría más o menos representando una bocha, un fantoma de 32, que estaría representando un tórax, un abdomen, y entonces lo que se ve es cuáles son los valores entre los bordes y en el medio. Y es más guaso, ¿eh? En el centro esto me está dando 3, con una dispersión de casi 70, y en todos los demás lugares son más chiquititos. O sea que Creo que tengo los fantomas, los tengo ahí en el PET, así que en una me puedo afanar uno y mostrárselo físicamente. para que vean cómo son. Claro. Bueno, entonces, dijimos que había 4 parámetros, que eran la linealidad, la uniformidad de campo, o homogeneidad de campo, que es lo mismo, y los otros 2 que eran resolución espacial y resolución de contraste. Entonces, ¿a qué llamamos resolución espacial y a qué llamamos resolución de contraste? Imaginemos que ahí tengo un abdomen. Resolución espacial es eso que está ahí, relacionada con la capacidad de registrar estructuras pequeñas de alto contraste con mínima borrosidad. Cuando estoy señalando ahí, me estoy refiriendo al borde de la vértebra comparado contra la aorta, pero esto es una guasada de tamaño. En cambio, las calcificaciones que hay en la aorta respecto de la aorta. O sea, poder ver este chiquitingui calcificado acá es porque el sistema tiene una buena resolución espacial. ¿Entendido qué es la resolución espacial? Sí, sí. Se relaciona con poder registrar cosas chiquititas de alto contraste. De Son las nuevo, líneas par. cosas chiquititas de alto contraste. Son Tiene que las cumplir famosas líneas par, chicos. eso. Tiene que cumplir con las 2 condiciones, chiquitita de alto contraste. En Lo cambio, mismo se hace en radiografía y lo mismo se hace en angio. Cuando vos querés ver una coronaria, si no tenés la cantidad de líneas par que estás viendo, dan un gris borroso todo junto, no ves la coronaria, entonces te sirve para miércoles. y la resolución de contraste está relacionada con poder registrar estructuras de bajo contraste con un mínimo ruido. Entonces, saco el dibujito de recién, allá. Saco el dibujito de recién y es lo que charlábamos ayer, ¿ven? Esta zona que está acá, la manchita más oscura, tiene poca diferencia en valores de número CT respecto de su entorno. Entonces digo que es bajo contraste. Ojo que este gris acá con esto acá también es bajo contraste, ¿eh? Menos
diferencia de contraste, o sea, mejor dicho, hay más diferencia de contraste, pero también se considera bajo contraste. ¿Puedo preguntar cómo reducirías el ruido ahí a los chicos, a ver si a alguien se le ocurre? Habiendo adquirido los datos crudos y mostrado la imagen, dicen, uy, pero no veo bien, quiero reducir el ruido, ¿qué hago? Poniéndole el filtro. Cambiás, bueno, el filtro es uno y la otra es variar el espesor del corte. Podés jugar con eso de manera tal de mostrarlo y verlo. Por eso, estas cosas que le está explicando Jorge son importantes, no solo para saber, para que por legalería, para tener una idea, sino porque en la práctica van a aparecer y vos tenés que saber cómo manejarte. Esta zona de acá del medio es de más bajo contraste y encima está llena de ruido que molesta. Sin embargo, en todo esto que figura como estructura, el ruido debe ser más o menos el mismo. Ahora la pregunta es, ¿por qué acá no me molesta y acá sí? ¿Por qué acá no me perjudica en la calidad diagnóstica y yo digo, che, este hígado está todo homogéneo? Está fenómeno, le podemos dar el alta. Y cuando miro acá, empiezo a decir, che, pero acá hay algo. Este algo no puedo llegar a definir dónde termina, dónde está, porque el puntillado me hace borroso los bordes, cosa que no pasa acá. Sin embargo, acá también hay ruido. ¿Entienden por qué cuanto más bajo sea el contraste, más perjudicial es la presencia de ruido para la calidad diagnóstica? Claro. Fíjense que este cuerpo vertebral, ¿dónde estás? Voy a sacar el cosito este, ahí. Este cuerpo vertebral también tiene ruido, pero ni de casualidad me voy a confundir el borde de la vértebra con la aorta o con la estructura del borde del pulmón. No hay chance que me pase eso. No voy a confundir el borde de la vértebra con la estructura medular, la médula nerviosa. ¿Por qué? Porque por más que esto esté lleno de puntitos, no se me confunde esto con esto. Por eso acá dice, hace un rato cuando vimos al principio, dijimos esto. Si los objetos son de alto contraste, el ruido no perjudica la calidad diagnóstica. Si los objetos son de bajo contraste, el ruido sí me perjudica la calidad diagnóstica. Che, la idea es que en la cabeza empiecen a juntar las distintas informaciones, porque al momento de estar adelante del paciente, del tomógrafo y de la imagen, todo junto es el que salga bien o que salga mal. Entonces, ahí tenemos dos selecciones de dos pedacitos de bajo contraste y alto contraste. ¿Por qué creen que estas ganas de mostrar algo de bajo contraste y algo de alto contraste lo hacemos en un mismo corte tomográfico? Porque hay una confusión fuerte, que es pensar que el corte es de bajo contraste o de alto contraste. Y lo que es de alto contraste o bajo contraste es lo que yo estoy mirando. Si miro esto, es de alto contraste. Si miro esto, es de bajo contraste. ¿Se entiende? Uno diría, che, en el abdomen es un objeto de bajo contraste. Si yo lo que estaba queriendo ver era si esta vértebra se le partió, no, es de alto contraste. Ahora, si lo que le estaba buscando era un cáncer de hígado, sí, es de bajo contraste. ¿Se entiende la sutileza de pensar en bajo contraste, alto contraste? Que no depende de dónde estoy mirando, sino qué es lo que quiero mirar. Sí, sí, profe. Sí, ¿no? Bien. Sí, Perfecto, me alegro. Igual me parece que vamos a sacar el multiple choice y vamos a hacer preguntas. Bueno, ahí tienen dibujitos de fantomitas para hacer distintas cosas. Cuando uno quiere saber si el equipo es bueno o es malo, lo que hace es medir a partir de un fantoma. No se usa un paciente, se usa un algo que sea conocido. Y se usa algo que sea conocido para que se pueda usar en todos los casos. Es decir, el equipo del CEUNIM mide con este fantoma, el equipo del centro del diagnóstico mide con este fantoma y la clínica del doctor Cureta también mide con este fantoma. Entonces ponemos el mismo fantoma en los distintos lugares
Y con eso decimos, che, si con el mismo fantoma las calidades son así, ahora podemos decir que el problema es por cómo se están haciendo las tomografías o por cómo es el equipo. Bueno, entonces, si quiero caracterizar resolución espacial, el fantoma se comporta como un objeto de alto contraste. Y si lo que quiero caracterizar es la resolución de contraste, el fantoma se comporta como un objeto de bajo contraste. ¿A qué estamos diciéndole eso? A esto le estamos diciendo. Este es un fantoma que es todo de acrílico y tiene agujeros, canaletas, rayas canaletosas de aire. Entonces, todo lo que es blanco es acrílico y todo lo que tiene acá de aire es negro. Este otro, no. Lo que tiene es tubitos que están rellenados con distintos liquiditos que tienen coeficientes de atenuación similar. Entonces, este es un fantoma para medir la calidad de algo de bajo contraste y este es para medir la calidad de alto contraste. ¿Dudas de esto? Ay. No. Perfecto. ¿Por qué creen que en un fantoma de bajo contraste tengo redondelitos cada vez más chiquititos? ¿Y por qué creen que en un fantoma de alto contraste tengo rayitas cada vez más juntitas? Puede ser que para el alto contraste, para poder diferenciar que las razas igual están separadas, Bueno, algo de eso es cierto. ¿Qué dijimos que eran los dos desafíos de la calidad diagnóstica? Las cosas chiquititas Sí, y el bajo contraste. perfecto. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo acá. Si las rayitas son cada vez más finitas y están cada vez más juntitas, me está diciendo, estoy mirando cosas cada vez más chiquititas de alto contraste. Y si acá tengo agujeritos cada vez más chiquititos, estoy mirando cosas chiquititas de bajo contraste. O sea que si yo miro este fantoma, podría estar diciendo en este momento, che, la calidad de este fantoma hace que cositas que son así de chiquititas no las detecta. O sea, tengo un límite en la capacidad de bajo contraste. O sea, hasta estos puntazos que están acá, llamémosle la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta fila, los veo. O sea, objetos que tengan esta diferencia de contraste y este tamaño, este equipo los detecta. O sea, me permite registrarlo, analizarlo, mirarlo, todo lo que vos quieras. Y acá me dice más o menos lo mismo. Me dice, che, si la frecuencia espacial de líneas es hasta acá, te las muestro como separadas. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer de la frecuencia? Tengo agujero, plástico, agujero, plástico, agujero, plástico, agujero, plástico, agujero, plástico. Y están cada vez más juntitas. Fíjense lo que pasó en el primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, en el cuarto grupo, ¿qué pasó? Hay ruido. No, acá no es un problema de ruido, acá es un problema de resolución. No llega a reconstruir el borde del plástico. Porque fíjate que sí registra los bordes de los extremos, igual que lo que pasa acá. Y ahora vamos a ver ¿Sería de borrosidad entonces? eso es O- borrosidad. Y a que no saben con qué está relacionado. Lo vimos el cuatrimestre pasado y lo charlamos en este cuatrimestre también. Y lo dijo hace un rato Jorge. Con la resolución espacial. ¿Con la qué? La resolución espacial. Eso es cierto. ¿Y en qué medíamos la resolución espacial? ¿Se acuerdan? En líneas por milímetro. Exactamente, en pares de líneas por milímetro. Es decir, cuando hablamos de par de línea, hablamos línea de plástico, línea de aire. O sea, eso es un par. ¿Sí? Una de plástico, una de aire, es un par de líneas. ¿Vamos? Salió bailanta, parece.
Bien. Objetos. El objeto es de alto contraste si existe alta diferencia de los valores de coeficiente de atenuación entre dos zonas contiguas. Fue lo que estuvimos hablando hace un ratito. No confundir con imagen de alto contraste, que es cuando hay alta diferencia en los niveles de gris entre píxeles vecinos. ¿Está bien? En un caso es coeficiente de atenuación en voxeles y después el otro es diferencia de niveles de gris en píxeles. Che, no se puede confundir ni de pedo contraste en el objeto con contraste en la imagen, ¿eh? Bueno, ¿cómo se hace para medir la resolución espacial? ¿Cómo se hace para saber cuán nítida me va a devolver la imagen? Se va a usar esas cosas que están relacionadas con los pares de línea por milímetro, con la PSF y con la MTF. Entonces, la resolución espacial se dice que va a estar definida por el mínimo tamaño de estructura de alto contraste, mínimo tamaño de una estructura de alto contraste, que el sistema tiene capacidad de registrar y que la puede distinguir. ¿Se entendió lo que es la resolución espacial? Es algo chiquitito, de alto contraste, que yo puedo ver gracias a que el equipo me hace una imagen con cierta nitidez en los bordes de eso que estoy mirando. Y acá otra vez se expresa en milímetros de diámetro si es los agujeritos o en pares de línea por centímetro por milímetro. Vamos a charlar ahora un fantoma para la PSF. PSF se acuerda que era Point Spread Function, la función de dispersión del punto. Entonces me consigo un fantoma. El fantoma es todo de agüita y tiene, o de aire, y en el medio tiene una varillita de metal. ¿La ven la varillita de metal? Ahí pintadita de gris oscuro. Sí. Bien. Y si no, un fantoma para MTF, que es el de las canaletitas. ¿Ah? Vamos con la primera. Función de dispersión del punto. Eso es lo que quiere decir PSF. Pongo el fantoma. Yo hubiera querido que me quedara algo así. Es decir, todo aire y el puntito metálico guaso en el medio. ¿Sí? Y hubiera querido que el diámetro de la manchita blanca fuera igual que el diámetro de la varilla. Eso hubiera sido, ahí como dice, la imagen ideal. Un círculo blanco con los bordes bien definidos y el diámetro de ese círculo blanco tiene que ser igual que el diámetro de la varilla. Si hubiera sido un equipo así, compralo porque está buenísimo. Lo que realmente va a pasar es algo así. Voy a tener un círculo blanco con bordes borrosos y el diámetro total es más grande que el diámetro de la varilla porque hay un degradado en el gris, ¿cómo se llama esto? Un degradé, se suele hablar en el color, se desparrama, como si hubiera tirado, bueno, ustedes son muy jóvenes y no saben de qué carajo estoy hablando, pero si hubiera tirado una gota de tinta en un secante, ¿sí? O sea, hubiera quedado una gota de vino en el mantel. ¿Vieron? La gota de vino en el mantel tiene como una parte central más oscura y va haciéndose como esfumado para los bordes. Bueno, eso me está diciendo cuán bueno es el equipo. Cuando yo ahora miro esta manchosa acá fea, tendría que estar diciendo, ajá, ¿y cuánto mide la varilla? ¿No? Lo que hice ahora fue magnificar, ¿entienden lo que hice? Sí, magnificó la mancha. Sí, ¿qué quiere decir que la magnifiqué? Quiere decir que hice esto. Agrandaste la imagen. Exactamente. Agarré esto como mismo, este mismo coso que está acá, y lo hice más grande. No hice zoom, no mejoré la calidad de información, no hice nada. Agrandé la imagen. Entonces, cuando agrando la imagen y le corto los bordes, veo esto que está acá. Veo este borde feo, así, todo borroso. Si yo pensara en este dibujito y me lo pensara como una matriz toda cuadriculadosa, donde a cada cuadradito le tengo que dar el valor del nivel de gris, tendría que decir que todos estos son negro, 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 y que acá, cuando vengo caminando así, va pasando de el valor del negro a valor cada vez más alto de blanco, 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 y después empieza a bajar. Y lo mismo hubiera sido en esta dirección, y en cualquier dirección me hubiera pasado lo mismo.
Este tipo de distribución se suele llamar distribución gaussiana, porque cuando lo miro me queda en 2 dimensiones como si fuera gaussiana. La historia es, che, la varilla, ¿qué diámetro tiene? ¿Cuál de todos? ¿Es así de grande? ¿Es así, así, así? ¿Cuál es? Entonces, este desparrame del punto, ¿sí? Cuando lo magnifico, lo que va pasando es va quedando así pixelado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron lo que hice? Lo mismo que antes. O sea, magnifiqué, fui agrandando y me va quedando ahora, se ven los píxeles. Entonces, cuando se ven los píxeles digo, ajá, che, ¿cuál es la varilla? ¿Se les ocurre algo para hacer, para saber cuál es la varilla? ¿No se les ocurre? ¿Le podés poner un filtro o no ¿A quién? a esa imagen ¿Para qué? para que te marque más los bordes de la estructura? Ajá, yo le pongo un filtro para que me marque los bordes de la estructura. El filtro va a ser un artilugio matemático que hasta cierto valor me lo va a hacer pelota y a partir de ese valor me lo respeta. Pero hace un ratito dijimos que yo puedo cambiar el filtro y poner algunos que sean más guasos que otros. Entonces, como te dice Euliades todo el tiempo, acordate que todas estas representaciones son inventos que haces con la computadora. O sea, dicho de otra manera, ¿qué filtro uso? ¿Hasta dónde valoro unos u otros? ¿Entendés que lo que hiciste con lo que vos proponés, que estaría bueno, es postergar el problema? Vos decís, bueno, le pongo un filtro. Está bien, fenómeno. ¿Y qué filtro le pones? ¿Un filtro que llegue hasta acá? ¿O que llegue hasta acá? ¿O que llegue hasta acá? ¿O que llegue hasta acá? Eso lo tenés que decidir previamente, con algún criterio. Por suerte, vos tenés un fantoma. O sea que lo mejor que puedes hacer, ¿qué es? Agarrás, vas, medí la varilla y después venís, medís acá y decís, che, este es el que le doy la bola. ¿Se entendió? Porque tenés un fantoma. Sí. Pero si tenés un paciente, no lo puedes hacer. Justamente para eso están los fantomas. Como yo ahora al fantoma puedo ir y medirle lo que se me dé la gana, sé cuán buena es mi imagen respecto al fantoma. Y si lo agarro y lo calibro con el fantoma, después estoy seguro que cuando el tipo en vez de una varilla tenga un hueso y me quede esta cosa fea, voy a decir, che, no, pero el hueso no es así, es más, llega hasta acá. Bueno, ¿se entendió lo que estamos charlando de hacer? Sí, ¿no? Entonces, Sí. esto es lo que está pasando con la dispersión del punto. Es una gaussiana en 2 dimensiones, o sea, en el plano de la figura. Si ahora en vez de ponerle colorcitos le pongo alturas por los valores, me quedarían esas funciones. Y en cualquier dirección que lo corte, me va a quedar una dispersión como estas cosas feas que están acá. Entonces, así como cuando ustedes hicieron algún estudio, la función de la Gauss le quedaba esto acá, y hay un valor donde es más probable y hasta cierto sigma y demás, fíjense que esto, ¿a qué se parece? Estas 1, 2, 3, 4 gaussianas. ¿Se acuerdan cuando mostramos el filtro con el ancho de corte efectivo, con la interpolación y todas esas cosas? Que yo podía tener gaussianitas más angostitas y más altas. Cuanto más angostita y más alta, mejor. Cuanto más petiza y más aplastada, ancha, peor. Pero hay un criterio para elegir siempre una sección de la gaussiana que contenga la mayor cantidad de los datos estudiados. Entonces, el procedimiento es más o menos así. Elijo esta fila, esa fila tiene valores, esos valores los represento por altura, y esa altura agarro y digo, ¿cuánto tiene cada uno? Bien, tengo los valores. Che, alto la acción. Esto no es una petita de té ni nada, ¿eh? Esto es el perfil de la dibujito que estábamos mirando recién, de la imagen que ya teníamos recién. ¿Está bien? Es un perfil de la imagen. Es un perfil de los niveles de gris, que está relacionado con el perfil de los números CT. Pero no es una petita de té.
Sí es una función discreta igual que las otras, pero no es una petita de t. Entonces digo, che, esta distribución de niveles de gris, que está relacionada con los números de t, digo que tiene una cierta altura. Y esa altura es la altura más grande que tienen. A eso lo llamo máximo alto o alto completo. A esa es la mitad. La mitad tiene un ancho. Entonces, si yo elijo el ancho total a la mitad de la altura máxima, digo, che, a esa cosa es a la que voy a decir que ahí está el objeto. O sea que agarré, hice esto y digo, así es la varillita. Entonces planteo y digo, desde ese valor 30 hasta ese valor 30 de un extremo al otro, todos esos tendrían que haber sido igualitos de valor 50. ¿Y por qué me dio esa cosa fea? Por la función de dispersión del punto. ¿Por qué? Y porque el sistema no es ideal, es real. ¿Dudas de esto? Si tengo varios equipos y un equipo me dio esta dispersión del punto, la azul oscura, y otro equipo me dio la anaranjadita, ¿cuál creen ustedes que es mejor equipo? El azul, Sí, ¿no? porque lo dispersó menos. Exactamente, porque si yo agarro la altura máxima y me vengo hasta la mitad y elijo el ancho, estoy diciendo, che, es más fidedigno que esto otro. Porque estamos hablando del mismo objeto, ¿no? A la varillita de recién hubo uno que me alcahueteó la azul oscura, otro la celestita, otra la amarillita y otra la, no sé, gris, rosada, no sé qué color es este. Bueno. Entonces, si lo hubiera hecho en 2 dimensiones, me queda una cosa así. ¿Se entendió? O sea, el corte tomográfico tendría que haberme dado solamente este círculo blanco. Y la dispersión que tiene me habla de cuán buena es la resolución espacial. ¿Listo? Entonces, Dime. eso lo uso para calibrar. O Para sea, una vez calibrar no, que... para mirar la calidad de la imagen, no para Ok, calibrar. ¿Sí? Esto es, vos ya se supone que ya calibraste el equipo, lo regulaste, lo normalizaste, le hiciste el offset, le hiciste todas las cosas, y cuando vos me dijiste que el equipo está bien, te digo, che, tomá, poné el Phantom y sacale hace una tomografía. O sea, se supone que esto es tu mejor producción. Entonces ahora yo te digo, tu tomógrafo es una maravilla, tu tomógrafo es una cagada. ¿Y para qué te sirve hacerlo? ¿Para saber el rango de error del equipo? Exactamente, Ok. porque, y a ver si lo tengo, esperen un cacho. Esto está hecho con eso. Allá. Pará. Esto me está diciendo, che, hasta este tamaño, te juro que los veo, hasta este contraste, te juro que los veo. Y esto no es que un acto, ¿cómo es que se llama? Una declaración jurada como la de Adorni. Esto me lo tenés que demostrar con el Fantoma. ¿Sí? Preguntines de esto, vuelvo al otro, ¿eh? Entonces, ¿dónde andábamos? Estamos por acá. Bueno, esto que está acá es, agregué. ¿Qué creen que agregué acá? A ver. ¿Qué hice? ¿Es un PCF? Sí. ¿Y por qué tengo todas esas manchas feas? ¿Le agregaste un fantoma? No le agregué un fantoma. Esto es una imagen magnificada del fantoma. ¿Es ruido o no? Exactamente, eso. Tengo presencia de ruido.
Yo hubiera querido que todo alrededor de este punto feo, todo esto fuera del mismo nivel de gris, porque tendría que ser del mismo número CT, y resulta que tengo estas cosas distintas. ¿Y por qué tengo cosas distintas? Porque en alguno de estos cuadraditos, cuando reconstruye, asignan mayor cantidad de fotones o menor cantidad de fotones, y eso tiene que ver con el ruido. Entonces, esta sería la dispersión del punto y además el ruido. Fíjense que en los lugares de alto contraste, el ruido perjudica menos que en los de bajo contraste. Y es siempre el mismo cuento, ¿no? Cosas de alto contraste no se van a ver perjudicadas por el ruido, cosas de bajo contraste sí. Acá hice el ejemplo de una distribución, una dispersión del punto sin ruido. Y digo, che, imaginemos un sistema fácil para poder analizarlo. Y digo, esto era así, me dio esta imagen, y esta imagen pienso como esos píxeles, y esos píxeles los considero con esos valores, y ahora me pongo a analizar distintos lugares. Hago distintos perfiles. 1, 2, 3, 4 perfiles. ¿No? ¿Está bien los 4 perfiles? O sea, este me hubiera dado un perfil constante, este me hubiera dado distinto, ¿no? O sea, me hubieran quedado así. ¿Está? Sí. Esto es para explicar una vez más por qué motivo la dispersión del punto me da estos perfiles que tienen forma de gaussiana. Ahora que me creyeron que tienen forma de gaussiana, los voy a usar para la MTF. Este era el fantoma con las rayitas, este era el fantoma con los agujeritos. Este dibujito feo que está acá quiere ser justamente las intensidades de los perfiles trazadas en esta posición. Venga, que hay una raya atravesada. O sea, si yo le hubiera hecho un perfil a esto acá, me hubiera quedado una cosa así. O sea que hubiera sido algo así. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Ven la rayita? Sí. Habrían sido esas cosas. Donde tengo los negros son los fondos esto, la borrosidad que está acá es esto, y me queda toda esta cosa fea. Y con eso se construye la MTF de la que hablaba Euliades el cuatrimestre pasado. Y la MTF es la función de transferencia de modulación. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Che, si yo relaciono cuán piola es lo que me devuelve la imagen respecto de lo que era realmente el objeto, te digo que cuando la frecuencia espacial es 0 o muy chiquititita, te la devuelvo con 1. O sea, es tan bueno el objeto ideal que estás mirando como mi imagen. Pero a medida que la frecuencia espacial aumenta, lo voy representando cada vez peor. Y esto también lo charlamos el cuatrimestre pasado, y es como esto, ¿no? O sea, cuando tengo líneas cada vez más chiquititas y más juntitas, o puntos cada vez más chiquititos y más juntitos, la MTF va perjudicándose. Entonces, pensemos que esto era las pares de línea, ¿no? Hice mayor cantidad de pares de línea por la misma cantidad. Entonces digo, lo cuadrifico otra vez, lo hago otra vez, y digo, che, si hubiera sido ahí, me queda así. Eso es el caso ideal. En el caso ideal es donde no hay nada, me tendría que decir nada, y donde, donde hay plástico, me tendría que decir plástico, y donde no hay nada, me tendría que decir nada. Pero resulta que tengo pequeñas variaciones, porque son gaussianas, porque es propio del equipo, entonces me queda estas cositas así. Este es el caso ideal, esta es el caso real. Si yo miro las zonas, veo que la diferencia entre la máxima atenuación y la mínima atenuación me da 20,0, mientras que cuando miro acá, también me da 20,0. Tengo estas cosas feas en el costado, pero la diferencia entre el máximo y el mínimo, en ambos casos me da 20. ¿Qué pasa si están más juntitas? En el caso ideal, siguen siendo así, pero en el caso real, fíjense que la cima de la montañita está más bajita y el valle está un poquitito más alto, porque la colita de esta gaussiana se superpone con la colita de esta gaussiana. Entonces ahora, mientras que acá la diferencia entre cima y valle es 20, porque es el caso ideal,
en el caso real es 19 menos 2 y me da 17, porque es más bajita la cima y más alto el valle. Y si están más juntitas, en el caso ideal sigue siendo igual y en el caso real es cada vez peor. Si ahora hago la cuentita real, ideal, para cada caso, la cuentita de la división, ¿no? La proporción, me termina dando 20, 20 igual 1, 17, 20, 0,85 y en el último caso, 10, 20 me da 0,5. Y eso es la MTF. Para 1, 1, para 2, 17, 0,85 y para 4, 0,5. Era la cantidad de pares de línea. Bueno, ¿se entendió conceptualmente de dónde joraca sale la MTF? Bueno, lo que les acabo de contar es un ejemplo didáctico, porque en realidad es mentira, porque esto se obtiene de la transformada de Fourier del punto de distribución del punto. Pero no importa, es para que se entienda qué es lo que está queriendo representar. ¿Está bien? ¿Ves? Cuanto más líneas, ves objetos más chicos, ¿va? Claro. Esto me está diciendo, che, si vos tenés 4 pares de línea por centímetro, que es entonces como que cada línea mide cuánto. Si tengo 4 pares, es porque tengo 8 líneas, ¿no? Si tengo 8 líneas en 1 centímetro, es porque cada cosa mide 1 dividido 8, o sea, 0,125. O sea que esto me está diciendo, si el paciente tuviese en algún lugar de su cuerpo una estructura de 0,125, yo te voy a hacer una transferencia que va a tener un contraste de 0,4, 0,5 de lo que en realidad tiene. En cambio, si es algo grandote como 1 centímetro, te juro que lo vas a ver igual que el contraste que tiene en el objeto. Y además, distintos equipos tienen distintas curvas. O sea, puede ocurrir que ese de 0,5 figura ahí, otro equipo lo resuelva mejor. Claro. El equipo ideal, el equipo que yo quisiera haberme comprado, tendría que ser una recta acá arriba. O sea que me estaría mostrando con igual transferencia cosas grandotas y cosas chiquititas. Bueno, de eso no hay. No. Y menos de QE. Esa es otra. Bueno, vamos con la de contraste. Así como habíamos dicho que lo otro estaba definido para las estructuras más chiquititas de alto contraste que puedo mirar, esto va a ser para la estructura de mínimo tamaño de bajo contraste que puedo distinguir. O sea, ahora sigue siendo la más chiquitita, pero de bajo contraste. Mientras que antes lo que me entorpecía la capacidad diagnóstica era la resolución, los bordes, ahora acá lo que más va a estropear esto es el ruido. ¿Sí? Entonces, la resolución de contraste se puede cuantificar mediante fantomas de bajo contraste. Y voy a caracterizar, voy a ver qué pasa con el ruido y el contraste de los fantomas. Fíjense, acá tengo 3 fantomas con distinta presencia de ruido y se ven distintas formas las cositas, ¿no? Uno podría decir, che, en el último hay menos ruido que en estos, ¿no? El más ruidoso pareciera ser este del medio. Sin embargo, en el contraste hay cosas acá que prácticamente ni las veo y acá las estoy viendo un poquito mejor. Entonces, esto va a definir estructuras chiquititas de bajo contraste y lo que lo perjudica es el ruido. ¿Sí? Fíjense todos los puntitos. Acá hay una hilera de puntitos chiquititos, ¿no? Y resulta que algunos puntos chiquititos, por la presencia del ruido, se me terminan confundiendo con el fondo. Entonces, otra vez, ¿qué pasa con el ruido en la matriz de los números ET y el ruido en la imagen? Las consecuencias son por las fluctuaciones estadísticas del haz de rayos X. Después tengo otra que es por cómo van a interactuar los rayos X con los tejidos. Después tengo otra que va a estar relacionada por cómo se amplifica la señal, o sea, cómo se traduce la cantidad de energía de la radiación detectada a señal eléctrica. O sea que tengo una cadena de cosas que voy a ir generando, aumentando
las incertezas de la detección. Y tengo la original, que tiene que ver con que los fotones que le tiré no son siempre la misma cantidad. Entonces, todas esas variaciones respecto de un valor medio para un determinado tejido es lo que denomino ruido. Y el ruido en los números CT, o sea, la dispersión, las variaciones en los números CT, se van a terminar traduciendo como ruido en la imagen. ¿Por qué no voy a poder arreglar eso con la ventana? Porque si algo que tenía número CT, tenía que tener, por ejemplo, el agua, tenía que tener número CT 0, y yo hago una transferencia con una lookup table a un nivel de gris, todo lo que sea 0 va a tener un mismo nivel de gris. Pero si la fluctuación me dio más menos 10, quiere decir que para el agua le voy a asignar los números CT que están entre el menos 10 y el 10, y eso va a tener 20 niveles de gris distintos, por más buena voluntad que le ponga. ¿Puedo agarrar y estrechar la ventana? ¿Puedo hacer cosas? Sí. ¿Puedo estirar la ventana? Sí. Pero lo que viene como ruido de origen, me lo voy a tener que fumar como ruido en la imagen. ¿Puedo hacer cosas para minimizarlo? Sí, por suerte. Una de ellas es la que estuvimos charlando varias veces, que tiene que ver con el filtro que use, o si quiero, pero después lo vamos a ver, es aumentar la cantidad de fotones, entonces la fluctuación la misma fluctuación a mayor cantidad es como que se nota menos. Es como si yo les dijera, che, me voy a comprar algo que vale 100 pesos y me descuentan el 1%, o sea que me descuentan un mango. Y si no, me compro algo que vale 1.000.000 y también me descuentan un mango. Entonces te digo, che, significa mucho menos un peso, porque es distinto porcentaje. Bueno, acá vemos una pasé cuentitas. Tengo un paciente todo de agua, un paciente paralelepípedo. Lo pienso como si fueran voxeles de objeto, cada cuadradito, cada cubito de agua. La matriz de los números CT tiene una fluctuación de más menos 3, ¿sí? O sea, tengo una dispersión. Entonces, cuando ponga los niveles de gris, si es biunívoca, también me van a quedar distintos. Es lo que estábamos charlando recién. Esto es un poquitito de lo que estamos hablando. Sí, el caso ideal me tendría que haber dado todos los números CT iguales. Cuando tengo baja fluctuación, me quedan así. Y cuando tengo alta fluctuación, me queda algo así. Eso pensado si fuera todo el mismo material, ¿no? Entonces, este nivel de ruido va a estar relacionado con la cantidad de fotones que llegan al detector. Y ahí tenían la formulita que también la vimos el cuatrimestre pasado. El ruido es proporcional a 1 sobre la raíz de n o la raíz de 1 sobre n. Entonces, cuando miro esto, digo, che, si el ruido quiero que sea chiquitito, acá es más fácil verlo. Si quiero que el ruido sea chiquitito, esta n tiene que ser grande. Porque si esto es grande, 1 dividido algo grande me da 0,000000. Y la raíz de 0,00000 también es un número chiquitito. Entonces, el ruido termina siendo inversamente proporcional a la raíz de n. Básicamente, n es la cantidad de fotones. Y si n es la cantidad de fotones, ¿con qué está relacionado? Con los miliamperes. Eso. Me mojo los pies, me duele la garganta. Y en vez de los miliamperes, o sea, antes que con los miliamperes, ¿con qué está relacionado? Pensándolo desde el paciente, no desde cómo lo genero. Lo que dijiste está bien. Yo aumentando el miliamperaje, la corriente de tubo, aumento la cantidad de fotones. Pero si aumento la cantidad de fotones al paciente, ¿qué le aumento? Dosis. Dosis. Eso. Bien, entonces otra vez el mismo cuento de siempre. Aumentar la cantidad de fotones para disminuir el ruido significa aumentar la dosis. ¿Está? Bueno. Son 8 menos cuarto. ¿Quieren hacer un descansito? Vamos por la mitad. Después la otra parte creo que es más rápida, porque ya más o menos estuvimos charlando las cosas más densas. ¿Sí? ¿Hacemos un descansito? ¿Tomamos un café y volvemos? Bueno, Bueno, dale. Son 8 Bueno. menos cuarto. A las 8 estamos acá.
Sí, está bien. Acá no en mi casa, acá cada uno en su pantalla. Claro. Bueno, dale, nos vemos a las 8. Bueno.